Hola, soy Exogen y esto es MPT, Matemáticas para Todos. Muy bien, en este video lo que vamos a hacer es hablar de la función cuadrática. Está lloviendo bastante, así que si escuchan algún ruido de fondo, es la lluvia. Bueno, empecemos analizando la estructura de la función cuadrática. La función cuadrática se ve tipo así. Tienes un f de x igualado a por x al cuadrado más b por x más c. Ahora bien, el x al cuadrado es una parte muy importante, porque es literalmente lo que nos dice que esto es una función cuadrática. Si no tenemos un x al cuadrado, no estamos tratando con una función cuadrática, así de simple. Entonces, visto así puede ser un poco difícil para la vista, para uno interpretar lo que está viendo. Pero no se preocupen, vamos a ir por partes. El a, el b y el c son coeficientes, son constantes, son números. Numeritos, el que se te ocurra. Puede ser un 0, el 72, pi, 0.25, menos 1. Cualquier número que se les ocurra. Pueden ser esos coeficientes. Ahora bien, hay una excepción. Esta es la única excepción. A no puede ser 0. Si A es 0, va a pasar lo siguiente. Primero recordemos que si tomo un número y lo multiplico por 0, me da 0. Sin importar el número que sea, no importa. Si yo tomo un número y lo multiplico por 0, me da 0. 10 millones por 0, 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si A es igual a 0? Pues A está multiplicándose por x al cuadrado. Por lo tanto, todo ese término A por x al cuadrado se me vuelve un 0. Se me convierte en un 0 porque lo multipliqué por 0, entonces se me murió. Pero, como les dije, el x al cuadrado era la parte importante, era lo que nos decía que eso era una función cuadrática. Entonces ahora lo que nos queda es solamente este fragmento al lado derecho, y este fragmento es únicamente una función lineal. Entonces esto no nos dice nada sobre la función cuadrática, que es lo que estamos intentando estudiar. Ya luego haré otro video para explicar la función lineal, pero en este momento lo que nos interesa es la función cuadrática, y por lo tanto no vamos a considerar el caso donde a sea igual a 0. O sea, a puede ser un número negativo o un número positivo. Ya luego veremos qué implica que eso sea positivo o negativo. Pero no puede ser 0. Esa es la única restricción. Ya tenemos claro que no queremos utilizar el a igual a 0. A no es igual a 0. Eso no nos interesa. Entonces veamos qué pasaría si b o c fueran iguales a 0. En el caso donde b es igual a 0, aquí lo tenemos. Si b es igual a 0, todo ese término se nos convierte en un 0, porque sería b por x. Entonces es 0 por x, por lo tanto 0. Este término que queda aquí en medio no nos sirve para nada. Sumar 0 no es nada. Entonces la ecuación nos queda a x al cuadrado más c. Yo simplemente coloqué el 0 como para que supieran qué estaba pasando, porque no aparecía ese término en medio por esa multiplicación. Aquí ya no puse en esta localización el 0 porque no hace falta. Entonces, si no aparece el número, significa que c era igual a 0. Así de simple. La ecuación nos queda a x al cuadrado más bx. Ahora bien, ya dijimos que a, b y c son números constantes. Ellos no van a cambiar. Una vez en el ejercicio o que tu profesor te diga en el examen, esta es la función cuadrática que quiero que analices, simplemente ellos tres no van a variar. Ustedes los ven, los identifican, que es importante saber que el a es el que acompaña al x al cuadrado, el b es el que acompaña a la x y el c es el número que está solito, sin x. Si ustedes logran identificarlos, eso ya es de mucha ayuda. Ahora bien, ¿quiénes son los que sí que varían? ¿Quiénes son los que, digamos, pueden dar un poquito más de problema? Si ustedes quieren estudiar bien cómo funciona. Pues el x y el f de x. Son solamente dos variables las que tenemos. Son los números que pueden variar. ¿Por qué no señalo al x al cuadrado? Bueno, x al cuadrado es solamente una x multiplicada por otra x. Eso es al cuadrado. Entonces, es la misma x que ya estoy señalando. Son simplemente la misma x. Entonces, no hace falta decir que hay tres variables porque no las hay. Hay una x repetida, digamos. En cambio, al lado izquierdo de la ecuación sí que hay un f de x. Que esto no se preocupen, hay mucha gente a la que le cuesta ver el f de x como una variable, como un número, como un
algo. Entonces el f de x es simplemente igual a y. Ustedes imagínenselo como igual a y. ¿Por qué? Porque es como más fácil para uno interpretar visualmente que se relacionan de alguna manera el x y el y, porque son letras, digamos, simples. En cambio, ver la f entre paréntesis, la x, tal vez puede ser extraño. Si no, mírenla así. Si a ustedes no les preocupa el ver el f de x, miren el f de x. Pero si se les hace extraño, véanlo como un y. Así se les simplifica un poco. Bueno, también el x se llama variable independiente y la y se llama variable dependiente. ¿Por qué? Bueno, porque la x puede decidir tener el valor que le dé la gana. O sea, yo puedo agarrar y decir x va a valer 3, x va a valer 5, x va a valer menos 28. Pero yo no puedo agarrar y decirle lo mismo del y. Lo que buscamos es que al darle un valor a x, nos devuelva toda esta función, nos devuelva un valor de y. Por eso es que la y está esperando a ver qué decide ser la x para decidir ella qué va a ser ella. Por eso es que la y o la f de x está aislada a un ladito del igual. ¿Lo ven? Ella está solita al lado izquierdo, mientras que la x está revuelta ahí con otro poco de cosas al lado derecho. ¿Por qué? Bueno, ya les dije que a, b y c son números. Entonces son números, no hay que preocuparnos por ellos. Y si yo a la x le doy un valor numérico, yo a la x agarro y digo, bueno, x va a ser, digamos, 3. Entonces, todo lo que hay al lado derecho de la ecuación se me convierte en un número. O sea, yo ya puedo multiplicar y sumar y listo, tengo un número. Y ese número sería el resultado, que es igual a y. Por eso es que si yo elijo el número que yo quiera de x, puedo encontrar el valor de y, que es lo que usualmente uno hace para encontrar los pares ordenados que crean la función. Ok, ahora veamos algunos ejemplos para identificar correctamente las funciones cuadráticas. Aquí esto es un ejemplo de una función cuadrática. Aquí tenemos el x al cuadrado más 2x. No aparece el c. Recordemos, ¿por qué no aparecía el c? Porque c resultó ser 0. Entonces ahí hay un más 0, digamos. Ahí está un 0 sumándose, que es el c. Pero no aparece porque no hace falta escribir el 0. Nadie escribe más 0, nunca. Entonces, que lo sepan, esto es una función cuadrática. El x al cuadrado está ahí, que es lo más importante. Listo. Esta de aquí, esto es un ejemplo que quise añadir porque hay personas que se guían mucho por el orden de que aparezca en ese orden. A x al cuadrado más bx más c. Bueno, no tiene por qué, son sumas y restas. Pueden ir en el orden que quieran. Aquí lo puse al revés, puse primero a c, luego a b y luego a A. Entonces cada uno de los términos está, digamos, al revés. No se confundan con eso porque en las sumas recuerden que el orden no importa para nada. Entonces, no vean el orden, vean quiénes aparecen. Por último, también les puse esta, simplemente porque era una más pequeñita, una más simple. Incluso podría aparecer x al cuadrado solito, sin el más 1, y seguiría siendo una función cuadrática. Porque, les repito, lo importante es que aparezca el x al cuadrado. Puede que b sea 0 y al mismo tiempo c sea 0, y entonces nos queda solamente un a por x al cuadrado. Entonces, identificar que están tratando con una función cuadrática también es importante para poder identificar quiénes son a, b y c, que son muy importantes para hacer un análisis correcto de la función cuadrática. Si ustedes no pueden identificar quién es a, quién es b y quién es c, o los agarran, digamos, por el orden que memorizaron, o se confunden con quién era quién, ya el resultado les va a dar mal. Tienen que aprender a identificarlos muy bien. Bueno, entonces, ahora analicemos qué nos puede decir el A. El A nos dice información interesante. Utilicemos un ejemplo. F de x es igual a x al cuadrado. Eso es una función cuadrática. No aparece el bx ni el c. ¿Por qué? Porque b resultó que fue 0, y entonces ese término fue 0, y el c resultó ser 0 también, entonces ninguno de los dos aparece, como les dije antes. ¿Cuál es el valor de a? Pues el valor de a es igual a 1. Por eso es que solo aparece el x al cuadrado. Porque es 1 por x al cuadrado igual a x al cuadrado. Igual que 3 por 1 es 3, igual que 10 por 1 es 10. La gráfica de esta función se ve de esta manera. Como pueden ver, viene de la izquierda bajando, llega a un punto mínimo, en el 0,0 en ese caso, y vuelve a subir.
Es una curva, es una parábola en realidad, es una curva que baja y sube de nuevo. A este tipo de curvas se les denomina cóncavas hacia arriba o convexa. Lo importante aquí es analizar que el A es positivo. Cuando el A es positivo tenemos esta forma que están viendo, de que baja desde el lado izquierdo, llega a un punto mínimo, sube hacia el lado derecho. Eso es la forma cuando A es un número positivo, como en este caso que fue un 1. Veamos qué pasaría si fuera un número negativo. Por simplicidad, utilizo el menos x al cuadrado. Ahora, ¿cuál es el valor de a? Pues es menos 1, simplemente. Está multiplicando si hay un menos 1. Entonces, si nuestra a es un valor negativo, sea cual sea que fuera, pero yo elegí el menos 1 porque era como el más fácil, pues aquí lo tenemos. La función gráficamente se ve que llega desde la izquierda subiendo, en este caso antes era bajando, ahora viene subiendo, llega a un punto máximo y baja en el lado derecho. Esta función se denomina cóncava hacia abajo. Entonces acá tenemos el caso cuando a es igual a menos 1. Cualquier número negativo nos daría una figura similar de una parábola, así, donde viene desde la izquierda subiendo, llega a un punto máximo y vuelve a bajar. Ok, entonces, resumiendo toda esta información, lo que tendríamos sería algo así. Si a es mayor que 0, entonces la función se ve de esta manera, viene desde la izquierda bajando, llega a un punto mínimo y empieza a subir en la derecha. Es cóncava hacia arriba o convexa. Si a es menor que 0, bueno, es cóncava hacia abajo y se ve de esta manera. Y si a es igual a 0, entonces ya sabemos, esto no puede pasar, porque si no, no es una función cuadrática. Estaríamos matando al término cuadrático, que es la x al cuadrado. No podemos permitir eso. Entonces, solamente se puede que números positivos o números negativos. Si son negativos, está hacia abajo. Si son positivos, está hacia arriba. Así de simple. También la C nos da información importante para el análisis de la gráfica de la función cuadrática. Y es que ella es el corte con el eje Y. ¿Qué significa esto? Que el valor numérico que sea C, porque C es un número, va a ser por donde la función pase el eje Y. Por ejemplo, en el ejemplo que habíamos hecho al inicio de la función f de x igual a x al cuadrado, lo que teníamos era que el c era igual a 0, porque no aparece, ven, solamente está el x al cuadrado, no aparece y por tanto es un 0, que está ahí sumándose invisible, digamos. Entonces la función va a cortarse justamente, o sea, la función cuadrática va a cortar el eje y, que es el vertical, en ese punto, en el punto 0, donde el eje y tiene su 0, por ahí va a pasar la función cuadrática. Eso es todo. Ustedes tienen que saber que el número que sea el c va a significar que por ahí pasa la función. No significa exactamente que se vea igual que aquí, pero eso ya hablaremos más tarde. Pero lo que sí sabemos es que por ahí la función va a pasar. Por ahí va a pasar de fijo, no hay de otro. Gracias por ver el video. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video.